Bueno, vamos a ready. Ok, bueno, vamos a comenzar, vamos a este momento de oración. Padre, te damos gracias por este día, tu bondad y tu amor. Gracias por la bendición de poder estar aquí hoy reunidos para estudiar tu palabra, para aprender de ti, para compartir juntos. Permite, oh Señor, que lo que hagamos aquí sea acepto delante de ti, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, que nos use y que podamos, Señor, ser edificados por tu presencia y por tu amor, tanto los que estamos aquí como los que están conectados. Padre, te ruego que tú también les bendigas a ellos y que nos ayudes en todas las cosas con tu presencia, con tu misericordia y con tu amor. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estoy admirado de ver toda esta juventud aquí reunida en esta hora tan especial, ¿verdad? Tan especial. Y estos otros que están de este lado, que son los futuros ancianos de la iglesia, ¿ves? Porque bueno, tendrán que haber futuros también. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Bueno, los jóvenes están estudiando en este tiempo el libro de Isaías. Empezaron la clase anterior. El maestro titular aquí es nuestro hermano Josué, que lo hace muy bien, muy bien, lo hace muy bien. Y hoy yo estoy nervioso porque tengo maestro de la clase que adelante. Así que me dijeron que el hombre estaba de escuela y que yo dije, bueno, seguro que no va a estar, pero mira que lo tenemos aquí. Qué bueno. Bueno, qué interesante. Yo estaba pensando algo y lo voy a hacer. Y es tirar ¿cómo se llama eso que la gente se echaba agua por arriba? Un challenge. Hacer un challenge. A ver, un challenge. A ver, aquí. Y se lo iba a hacer a los jóvenes, pero ahora se lo hago a todo el mundo, los que están aquí, los que están allá también. A ver, ¿quién es el que me puede decir, o le podrá decir al maestro para la próxima clase, todos los libros proféticos? Porque Isaías es el primero. No. Isaías es el primero, ¿verdad? Y después Isaías, ¿quién viene? Jeremías. Y después Jeremías, ¿quién viene? Lamentaciones. Y después Lamentaciones, ¿quién viene? Daniel. Y después Lamentaciones viene Ezequiel. Daniel. Esos son los profetas mayores. Bien, ¿y cuántos profetas menores hay? ¿Cuántos hay? Son 12. Ok, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 7. ¿Eh? 7. Perdiste la ruta. Esa guagua la perdiste. No son 12. Son 12. Sí, son. Sí, son. Se pegó al lado. No soy yo. Exacto. No sé. Son 12. No son 12, no. Sí, son 12. Ahora sí vamos allá. A ver. Oseas, Joel y Amós. Abdías, Jonás y Miqueas. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Muy bien. Yo me lo aprendí de 3 en 3. 3 en 3 para como son 12, pues 4 grupos de 3 y fue mucho más fácil. Así que les dejo ahí ese desafío. Yo lamento y le pido perdón al maestro que no estuve aquí cuando él comenzó la clase pasada, porque cuando llegué ya él había comenzado la clase. Pero supongo que haya hablado un poquitico de Isaías, ¿verdad? Recuerden que había hablado un poquitico de Isaías pues, como profeta. ¿Quién me dice que fue lo que el maestro dijo de Isaías como profeta? ¿Hay que pedir ese día a la clase? No es que él no dio bien la clase, es que nosotros somos malos estudiantes. Ah, bueno. Déjeme decirle, cada domingo yo pregunto de qué predicó el pastor el domingo pasado. Como yo no prediqué el domingo pasado, este domingo yo voy a decir de qué predicó el pastor el domingo pasado. Para que todo el mundo sepa que yo estoy en la misma corrida. Pero voy a preguntar después qué predicó el domingo pasado. ¿Usted sabe lo que yo estoy haciendo para los pide? ¿Qué? Pongo el video. Está bien, todo se vale. Ponemos video. Ok, todo se vale. Bueno, recuérdense, Isaías, por ejemplo, Isaías se diferencia de Jeremías. Cuando uno lo lee, la lectura de Isaías y Jeremías son diferentes. La lectura de Jeremías es mucho más fácil. El lenguaje es mucho más fácil. Es que Isaías era de la descendencia real. Era una persona culta, preparada, era una persona bien establecida. Jeremías era un hombre más sencillo, era un hombre del pueblo, no era un hombre tan preparado como Isaías. Eso hace que haya una diferencia entre ambos, la forma de expresarse cada uno. A mí me gusta cuando, una de las cosas interesantes, les quería traer hoy, pero no se los traje, después se los dejo a José porque se los dé. Es un
un esquema de todos los jueces, perdón, de todos los profetas. Recuérdense, la Biblia tiene primero el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Después tiene los libros históricos, que terminan con, perdón, que terminan con Esther. Después vienen los libros poéticos. Y después de los libros poéticos comienzan los libros proféticos. Ahora, es importante saber que los libros proféticos, si los vamos a meter en tiempo, están dentro de los libros históricos. Es decir, la mayoría de ellos están dentro de los reyes. Dentro de los reyes. Los 2 capítulos que vamos a hablar hoy se refiere, dice algún comentario, que puede haber estado en el tiempo del rey Usías. Por ahí, más o menos por ese tiempo. Porque fue un tiempo en que Israel estaba económicamente bien por las nubes, tenían mucha prosperidad económica y ahora vamos a hablar después de eso, lo que impactó en la vida de ellos. Pero qué bueno saber cuando nosotros leemos la Biblia, porque la Biblia no está ordenada de manera cronológica. Alguien me regaló una Biblia cronológica, que está ordenada de manera cronológica, que no es esta forma de ordenarse. No es que una esté bien y otra esté mal, sencillamente así lo hicieron. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia y llegamos al libro de los profetas, es bueno ubicarnos y es bueno darnos cuenta por dónde está. Estamos hablando precisamente del tiempo de la historia y estamos hablando precisamente del tiempo de los reyes, porque en ese fue el tiempo en que los profetas hicieron su labor. Otra de las características del libro de los profetas, y sobre todo los profetas mayores, es que no es que una profecía comienza y sigue un orden lógico y también cronológico durante todo el tiempo. Y eso también lo hace perderse un poco a uno. Porque Isaías habla de juicio hacia naciones, después habla de bendición del pueblo de Israel, después habla de juicio de nuevo hacia Israel, después vuelve a hablar de nacimiento de Cristo, después vuelve a hablar de juicio, y eso como que uno sabe de juicio, bendiciones, de promesas, acusaciones, y uno dice, bueno, ¿por dónde voy? Y es eso. Lo que pasa es eso. Lo que pasa es que no es que Isaías se sentó y escribió todo un libro de forma cronológica, sino que hizo muchas profecías y alguien tomó todas esas profecías, las compiló y ahí salió el libro de Isaías. Y por eso es que tiene esas variaciones y nos pasa mucho eso. Por ejemplo, cuando yo estaba pensando en la clase de hoy, otro de los libros que nos cuesta muchísimo trabajo ver una historia ordenada o una cosa lógica ordenada, como podemos verlo, por ejemplo, en el caso de los libros históricos, es el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro poético, uno de los libros poéticos, Cantar de los Cantares. Si usted trata de seguir la historia de Cantar de los Cantares, no va. No, yo lo he tratado de seguir muchas veces, que si la tsunamita era la mujer de Salomón, que si Salomón era este, que si el otro era el otro, y después todo se te vira al revés y tú dices, no pega esto adelante con lo que hay atrás. Claro que no pega. Lo que pasa es que eran distintos cantares que los tomaron, los unieron en uno. Eran distintas confecciones de cantares que los tomaron y los unieron en uno, y por eso, aunque hay algunos comentaristas que hacen una historia secuencial de todo eso, a mí en lo personal no me acaba de encajar mucho, porque al final eso es lo que ocurre y por eso es que lo vemos de esa manera. Eso no quita todas las enseñanzas que tiene y todas las cosas hermosas que tiene para nuestra vida, al igual que el libro de Isaías. Pero eso nos ayuda un poco, cuando leemos el libro de Isaías, a poder darnos cuenta de que no le vamos a poder seguir un andar en todo momento. El capítulo 3, que es el que me ocupa a mí, el 3 y el 4. El 4 bien pequeño tiene solamente ese versículo. El capítulo 3 que me ocupa a mí, fíjense que comienza diciendo, porque he aquí que el Señor Jehová, ¿lo tienen ahí? Sí. ¿Verdad? Yo voy a tratar de hacer como Josué. Así que cuando yo le digo, ustedes van a ir leyendo también ahí. Dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte y todo sustento y pan y todo socorro de agua. Dice un comentarista, ese por qué está indicando que el capítulo 3 está conectado con el capítulo 2. Entiendan esto. Cuando se escribió la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Cada libro era un escrito por tremendo. Y a veces, en algunos casos, sobre todo del Nuevo Testamento también, a veces no había ni puntos, es decir, todo era
seguido. Todo ese seguido por ahí para allá. Y era un poco, se hacía un poco difícil. Después, para que nosotros pudiéramos estudiarlo mejor y encontrar mejor los pasajes, pues se dividió en capítulos y en versículos. Por eso es porque nos conecta con el capítulo 2. Y fíjense, para que usted vea, el capítulo 2 hablaba de dos cosas, y lo vimos con Josué. La primera parte hablaba del reinado universal de Jehová, y dijimos que se refería en gran sentido, perdón, al milenio. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando cuando él lo presentó. Después de eso habla del juicio de Jehová contra los soberbios. Fíjense qué cambio, del milenio al juicio de Jehová contra los soberbios. Y ahora está conectando estas primeras palabras con el juicio de Jehová contra los soberbios. ¿Qué pasaba? Como les dije, en este tiempo de Usías, Israel había prosperado económicamente de una manera tremenda, Le he dicho muchas veces, y lo he visto y lo he vivido. La prueba de la abundancia es más difícil para ser cristiano que la prueba de la escasez. Voy para atrás otra vez. No sé si estoy conectando con lo que estoy diciendo. Es más, a ver, tengo que tratar de buscar una palabra adecuada, pero voy a usar esta, no sé si será la más correcta, pero quizás sea más fácil buscar de Dios en la escasez en los momentos que en la abundancia. en los momentos difíciles. Pienso lo que usted vea. Cuando las cosas se ponen malas, yo en Cuba, y la mayoría de ustedes, creo que todo el mundo aquí es cubano, creo que sí, ¿verdad? Sí, Bueno, queremos algunos americanos. Pero fíjense, pero ustedes, cuando empezó, mi padre fue pastor en Cuba y toda mi niñez yo me pasé en una iglesia donde habían 5, 8 personas. La iglesia más grande que había en Cuba era la iglesia del Calvario y tenía 300 miembros. Y no iban todos, 300 miembros. Cuando eso Malvin no había nacido, y mucho menos él. Pero digo, porque tú eras del Calvario. sí. Ah, La suegra. también. Cuando eso, Sí. pero usted iba a la iglesia en ese tiempo. En el tiempo de Ocaña, el pastor Ocaña. No. No. En ese tiempo, era bien difícil. Era bien difícil. Ganar a una persona era bien difícil. Por situaciones que ahora no vienen al caso. Y no lo voy a hablar. Después las cosas se empezaron a poner mal. ¿Y qué pasó? La gente empezó a ir a las iglesias, y las iglesias empezaron a crecer, a hacerse iglesias donde no había y todas esas cosas. Yo digo esto. La manera en que yo lo explico es esto. La gente miró para allá y ya no podían encontrar nada. Miraron para acá, no podían encontrar nada. Miraron para acá, no podían encontrar nada. Miraron para acá y cuando miraron para todos lados y no podían encontrar nada, ¿para dónde mirar? Empezaron a mirar para arriba. Y ahí empezaron a buscar de Dios. Y eso ha pasado en el mundo entero. Y posiblemente ustedes conozcan personas también que fueron en Cuba, muy buenos cristianos, llegaron a este país y ¿qué les pasó? Adiós. Se disolvieron. Agua y nada. Aquí, Hay que trabajar. aquí se fueron. Yo lo conozco. Conozco unas personas que en Cuba llegaron a estar al frente de una iglesia, misioneros al frente de una iglesia. Y no voy a decir su nombre porque eran cerca de algunos de ustedes por allá, no sé cosa que los conozcan. Y llegaron al pueblo donde yo pastoreaba aquí y empezaron a ir a la iglesia. Después cogieron mejores trabajos, porque los dos eran bilingües, y cuando cogieron mejores trabajos, se me perdieron de la iglesia. Y yo fui a su casa y hablé con ellos. Y con lágrimas en los ojos, porque eran cristianos, pero con lágrimas en los ojos. El caballero bajó su cabeza y con lágrimas en los ojos, literalmente hablando, ella me dijo, yo se lo he dicho muchas veces, en Cuba, en bicicleta, íbamos los 4 tantos kilómetros para llegar a la iglesia. Aquí tenemos los carros para que allá afuera llenos de gasolina y nos vamos el domingo a la iglesia. Esa es la diferencia. En el tiempo de Usías, el billete corría. Todo iba bien. Vamos a ver algunas de las cosas que pasaban ahí. Pero el corazón del pueblo se alejó de Dios. Sencillamente se alejó de Dios. ¿Cuáles fueron los 2 pecados más grandes del pueblo de Israel en los tiempos de los reyes? La idolatría. Número 1, idolatría. No cabe duda. Número 1, idolatría. Y número 2, Fornicación. No ha sido fornicación. número 2, Desobediente. toda desobediencia es pecado. Número 2, ¿sabe cuál es el número 2? La rebeldía. Perdón, La rebeldía. la injusticia social.
La justicia social, ahí está en la Biblia, ahí está en los profetas, la justicia social. Para decirlo de una manera general. A ver, léame, así que aquí el Señor le está diciendo, primero le dijo a los soberbios, ¿por qué la gente está soberbia? Bueno, la gente está soberbia cuando las cosas van bien, cuando hay billete en el bolsillo. ¿Por qué es difícil que un rico se convierta? Porque confía más en lo que tiene en el bolsillo que en Dios. ¿Eh? Tu Confía en corazón lo que está más tiene en el alto. bolsillo que en las cosas del Señor. Porque le cuesta trabajo confiar en Dios. Cristo lo dijo bien claro. Cristo lo dijo bien claro. Le cuesta trabajo confiar en Dios. ¿Para qué va a confiar en Dios si todo lo puede resolver con el dinero que tiene, con la riqueza que tiene? Entonces, el punto no es que el rico no pueda conocer a Dios. El punto es que el rico para conocer a Dios tiene que dejar de confiar en el dinero para trasladar su confianza en Dios y ahí es donde tiene un problema. Y no solo el dinero, si, claro, como estamos no mencionando nombres, pero a veces queremos un poquito más, Dios nos bendice y Dios te da más y quieres más. Caso no aquí, en Cuba, y quieres un carro y mejoras a otro y esa abundancia ya no solamente no confías en Dios, sino que ya te vas de camino. Te desenfoca, te desenfoca. Escuché una predicación de Alberto González. Ustedes conocen a Alberto González. Sí. No sé si en una convención donde fue que lo escuché, pero me encantó. Bueno, cada vez que predicaba nos gustaba. Pero él decía, hablaba de su casa y como en su casa no había nada. Como en la casa de mis padres, y no había ni una batidora, no había nada, ni un radio, ni un ventilador. Y él hablaba de su casa, las cosas que ellos no tenían. Y entonces él dijo, como cuando llegó el primer efecto eléctrico, no recuerdo cuál era, y dice, pusimos ahí y todo el mundo estaba contento con aquello, no recuerdo cuál era el efecto eléctrico, dice, y él dijo, inmediatamente miramos por un lado y había un espacio vacío y alguien dijo, ahí va la lavadora. Esas fueron sus palabras, ahí va la lavadora. Y ahora estaban contentos con lo que Dios les había dado, pero ya estaban pensando Es lo que más sabía. en la lavadora, ya estaban pensando en la lavadora. Así nos pasa muchas veces. Ahora, tengamos cuidado con la soberbia, tengamos cuidado con el enaltecimiento. Hay muchísimas, si hay muchas promesas para la humildad, hay muchas advertencias para el enaltecimiento. Y en esto para los jóvenes, esto es algo muy, muy, muy importante y mucho más en este país. Hoy ustedes están aquí, mañana nosotros no sabemos qué va a hacer cualquiera de ustedes. A lo mejor este muchacho llega a ser el gobernador de la Florida. Me lleva a mí. ¿Te acuerdas de mí? Cuando esté ya. Bueno, a lo mejor ya cuando eso yo ni esté. Pero sí, realmente vivimos en un país donde el Señor nos ha tenido la bendición de traernos a un país, de vivir en un país donde sabrá Dios dónde usted va a poder llegar. Y esa historia ustedes la conocen bien. Ahora el punto es, cuando ese momento llegue, ¿qué va a pasar en mi corazón? Dice un pasaje, cuando las riquezas, cuando se aumenten las riquezas, no pongas tu corazón en ellas. Pero eso es difícil, está bonito el pasaje. Después pueden buscarlo, creo que está en los Salmos, los Proverbios. Eso está bonito, pero es peligroso. ¿Cómo yo domino mi corazón? Para cuando las cosas comienzan a prosperar, y no es malo prosperar. Al final la prosperidad es una bendición de Dios, que Dios nos ha dado. Pero cuando esté llegando esa prosperidad, no poner mi corazón en ella. Israel estaba por la puerta ancha. Y Dios primero les dice, cuidado con los soberbios. Y ahora después les dice, ¿sabe qué? Se van a quedar sin nada. Y eso comienza diciendo ahí. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos. Dice un comentarista que yo estaba leyendo. Vaya, pues yo dije, me tengo que preparar bien, porque si yo voy a estar ahí, me tengo que preparar bien. Entonces estaba leyendo un comentarista y decía este comentarista, cuando se dice Jehová de los ejércitos, no es una expresión trivial. Lo que se está queriendo decir es que lo que se va a profetizar, el que todo lo puede, lo va a hacer. Ustedes se imaginan, por ejemplo, él me hablaba ahorita de los jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Sí. Ustedes se imaginan la Babilonia ya imperial, aquella despampanante, y que de pronto un profeta diga, eso se va a volver ruinas y casa de chacales. Escúchenme, ¿quién le va a creer? ¿Ustedes entienden eso? Pero por eso aquí está diciendo, lo dice Jehová, el de los ejércitos, el que todo lo puede. El que todo lo puede. Y eso es lo que está queriendo decir ahí.
Parecería mentira, pero sí, sí les va a pasar. Para nosotros es fácil, porque nosotros sabemos qué pasó, ¿verdad? Pasó en dos ocasiones, dice el comentarista. Pasó cuando el sitio babilónico y después volvió a pasar cuando la destrucción del templo en el año 70 por Tito, el emperador, bueno, que llegó a ser después emperador romano. Dice ahí que iba a quitar, dice, va a quitar de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, y todo sustento de pan y todo socorro de agua. Dice también que hay una expresión ahí, sustentador y sustento, perdón, y sustento, son dos palabras, una masculina y otra femenina, y dice que esa combinación de palabras trae una expresión del árabe que significa que no va a quedar nada. Nada va a quedar. A ver, ¿qué dice el versículo 2? ¿Quién me lee? El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. ¿Continúo? Sí, hasta 2 y 3. Correcto. El capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Es que Israel estaba lleno de todos. En ese tiempo dice, todo se va a quitar. Todo se va a quitar. El sustento, dice el valiente, por supuesto, para poder mantener, y sobre todo en esos tiempos, un país próspero y en paz, hacía falta valientes, pero los valientes se iban a ir. Dice, y el hombre de guerra, y el juez, y el profeta, dice, y el adivino, y dice el comentarista, y el adivino, y esos adivinos eran los que los engañaban a ellos. Porque yo en estos días puse hablando de Jeremías un poco más adelante, puse ahí en un devocional acerca de los profetas falsos. Y es que había profetas que le decían, no va a pasar nada. Al contrario, los que están allá en la cautividad van a regresar. Y Jeremías dice, no les crean, no les crean, los están diciendo mentiras. Yo no les mandé a hablar. Bueno, toda esa gente va a desaparecer. El hombre de respeto, el consejero, el artífice, el excelente, el hábil orador. Sigue leyendo el 4. ¿Quién lee? Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Ahí está. Dice, les voy a poner jóvenes por al frente de ahí del país. Me perdonan los jóvenes, pero en este caso lo que está hablando es que va a poner personas que no estaban capacitadas para gobernar. Sin sabiduría. Sin sabiduría. ¿Y qué va a ser el resultado? Lo que dice el otro versículo. Un desastre. Es un desastre. Un desastre. Un desastre. Porque en este caso se está mencionando la juventud como un ejemplo de falta de experiencia, de falta de sabiduría para poder llevar adelante un país de esa manera. Y dice, les voy a poner, esos son los que los van a dirigir y esto es lo que va a pasar. Claro, les pondré jóvenes como príncipes y muchachos que serán sus señores. Y ya ustedes saben el desastre que va a venir después, ¿verdad? El pueblo iba a haber violencias, dice que se van a hacer violencias unos a otros. Qué triste. Qué triste cuando en un país comienza a aparecer violencia unos a otros. Hay un hermano de la iglesia que es director de música de la iglesia, él tiene ciudadanía ecuatoriana, vivió muchos años en Ecuador. Y él me dijo, Ecuador, a mí me encanta Ecuador. El único problema de Ecuador que hay es que tú no estás seguro. En cualquier esquina te dan un tiro. No estás seguro en ningún lugar. Entonces, qué triste. Todo lo bueno se echa a perder. Eso es lo que iba a pasar ahí. Todo lo bueno se iba a echar a perder. Todo lo que ellos tienen se iba a echar a perder. ¿Qué sigue leyendo? Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Sí. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Había un chiste en Cuba que hace años, ya ese chiste ni funciona. Pero había un chiste en Cuba hace años. Un pastor amigo me decía que había salido una noticia en el Granma. Entonces, el Granma era un pedacito de papel así y así. Un Granma, el periódico, un pedacito de papel de este tamaño. Y decía, se ha capturado el mayor, ¿cómo es que le decían a los ricos eso? El mayor maceta de La Habana. Se ha capturado el mayor maceta de La Habana. Macetas que tenía muchas cosas.
y se le ocupó 2 cucharadas de manteca, 3 cucharadas de sal y 4 de arroz. Ese era el mayor macete de la banda. Y ese era el chiste. Bueno, esto es lo que está diciendo él. Va a ser tal la situación de Jerusalén que el que esté bien vestido le van a decir, ven para acá, tú vas a ser el rey. ¿Por qué? Porque estás bien vestido. Y él va a decir, no, yo no voy a ser rey. Porque esta ruina, ni aunque me la regalan, la quiero. En estos días, hablando de nuestro país, he visto que hay personas aquí en este país que están planificando cómo van a hacer la reconstrucción de Cuba cuando aquello termine. Porque todo el mundo quiere que termine. Pero déjeme decir que al día siguiente usted sabe lo que va a haber en Cuba. Puede haber un caos espantoso. ¿La gente no sabe de democracia? Porque la luz, porque la corriente no la van a poner a los 2 días. Ese es otro tema, pero piénselo para nada más que usted ve. Y hay personas aquí que están planificando cómo van a hacer las cosas, cómo pueden hacer las cosas. Porque, ¿cómo usted se hace cargo de una ruina? Es una ruina. Right. ¿Cómo usted se hace cargo de una ruina? ¿Cómo usted lo hace? Y eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo aquí. Que iban a coger, nada más que cualquiera que estuviera bien vestido, ya le van a decir, ven para acá que tú vas a ser el rey. Porque tú tienes ropa. Porque los demás ni eso tienen. Y él va a decir, no, yo no me voy a hacer cargo de esto. No me voy a ocupar de eso. Está describiendo cuál iba a ser la realidad de Jerusalén. Del 9 en adelante, ¿quién me lee? La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá. Impío. Impío, Sí, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. hasta ahí un momentito. Fíjense qué interesante está esta parte. Qué interesante esta parte. Dice, la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Recuérdense, estaba diciéndole cómo iban a llegar y ahora está diciendo cómo ellos parecen en ese momento, que todo está bien, que todo está de maravilla. Dice, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. No lo disimulan. Cuando usted sale para la calle, ¿qué es lo que usted ve? En el rostro de la gente. Estamos viendo tiempos así. Hay veces que yo veo personas en la calle, no voy a describir eso, y yo voy a ver el camino. ¿Cómo estará el corazón de esa persona? Porque lo que tienen por fuera dice mucho de lo que tiene que haber por dentro. ¿Cómo estará el corazón de esa persona? ¿Cómo estará el corazón de esa persona? Y no quiero entrar en temas, pero al final, estamos hablando con los jóvenes. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes tienen que enfrentar la presión del mundo para que nosotros nos parezcamos a ellos? Y entiéndame, yo no estoy hablando. Todos los jóvenes de todos los tiempos quisieron vestirse a la moda. ¿Estamos o no estamos? Porque nosotros tuvimos moda también, ¿verdad? También. Y fuimos jóvenes. Y fuimos jóvenes. Y fuimos jóvenes. En mi tiempo, que hace, era el tiempo de la melena. El pelo largo, ¿recuerdan? Los 60, los 70, el tiempo del pelo largo. Entonces mi padre, ya mi hermano y yo éramos jóvenes. Mi padre iba donde estaba el barbero del pueblo y le decía, cuando los muchachos vengan por aquí, me los rebaja bien. Y nosotros cuando íbamos para allá decíamos, Pedrito se llamaba barbero, decíamos barbero, Pedrito no me lleve muy recio, llegamos suave. ¿Pero qué? Pedrito hacía caso a mi papá, que era el que pagaba. No nos hacía ahí, no, dejaba despeluzado. Y nos dejaba despeluzado. Otra, yo estaba recordando hoy cuando había esto. Estaba en la moda, No, yo había otro, y la otra moda que había en mis tiempos, que gracias a Dios eso se acabó, y yo creo que nunca más la he vuelto a ver, es la moda del minifalda. ¿Verdad? Claribel, ¿tú eres cristiana cuando aquello? Menos mal. Era la moda de la minifalda. Entonces era a ver quién se atrevía, cuál era la muchacha que se ponía la saya más corta.
Pues pasa con los chores también. ¿Eh? Bueno, Pasa con hoy los en día tiene su versión. Estoy todavía con la versión antigua. Estoy pensando en la versión antigua. Literalmente, y los caballeros que están aquí lo saben muy bien, literalmente, había damas que cuando caminaban, si tenían una saya ancha, cuando caminaban por atrás, la saya se movía y se le veía la ropa interior. Sí. Y había quien lo estaba cazando atrás. Bueno, imagínate lo Había que quien lo estaba cazando. Pato, por eso cuando chamaco yo escuchaba decir soplo abierto, soplo. Bueno, bueno, a Era ver, interesante la ridiculez de las mujeres en el sentido de que tenían la saya corta, cuando se sentaban, la saya seguía subiendo. Entonces tú veías que empezaban. sí. Y yo le decía, venga, ¿de dónde vas a sacar? Ya, Déjalo así, y mañana va a tener problemas feos, porque ahí no hay No hay más nada, no hay tire que no da más. problemas feos. No hay tire que no da más. Y cuando yo estaba en la secundaria, los muchachos decían que el viento era el mejor amigo del hombre, no el perro. Pero bueno, ¿para qué hablar de aquella moda? Escúchenme esto, porque quiero decir esto. Cuando yo lo vi aquí, dije, bueno, los jóvenes tienen que empezar en esto. Yo no voy a entrar en detalle, ustedes conocen la moda de hoy. Ustedes conocen la moda de hoy. Y yo no digo que los jóvenes de hoy, como los cristianos de aquellos tiempos, es decir, las cristianas de aquellos tiempos no andaban con una minifalda a ese nivel. Se ponían una saya que estaba por encima de la rodilla, que no se veía ridícula, pero que no era lo demás que se veía. Entonces, yo creo que al final, un cristiano lo que tiene que hacer es tener cuidado, porque este versículo lo dice bien claro. Este versículo está diciendo, la cara tuya está demostrando lo que tú eres. Eso es lo que dice este versículo. Igual que en Sodoma. Tu cara está demostrando lo que tú eres. Tu cara, tu forma de vestir, tu forma de actuar, tu forma de andar está diciendo lo que tú eres. Y yo creo que un cristiano puede decir, a ver, ¿hasta dónde voy a caminar con la moda? De tal manera que todavía yo siga diciendo lo que yo soy. Porque yo soy cristiano. ¿Te das cuenta? Que todavía yo siga diciendo lo que yo soy. Y yo creo que ese es el equilibrio de la vida que tenemos que buscar, pero tenemos que tener cuidado. Porque mire, la moda nunca va a parar. Nunca va a parar. Y mientras el hombre se aleja de Dios, más desciende en su vida todas las manifestaciones de estar lejos de Dios. Y lo muestra de muchas maneras. Y no voy a entrar en detalle. De todas maneras, ustedes saben y conocen cómo camina el mundo de hoy y lo que anda. Pero está diciendo dos cosas bien claras aquí. Dice, ay del impío, porque va a recoger lo que sea, y el justo va a recoger la justicia que tenga. Al final, y qué bueno que tenemos un grupo de hermanos aquí que hemos vivido tiempo. Cuando nosotros miramos para atrás, nosotros vemos que esto es cierto. Nosotros vemos que esto es cierto. Muchos de los que se rieron de mí, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo estaba en high school, muchos de los que se rieron de mí, hoy no están. Y otros que se rieron de mí, su vida ha sido un desastre. Un desastre. Porque lo que dice la Biblia se cumple. Recuerden Deuteronomio, estamos estudiando Deuteronomio en la escuela dominical. Y Deuteronomio dice bien claro, Dios dice bien claro, yo pongo dos caminos delante de ti. Ayúdame, Jani, ¿hasta qué hora yo tengo aquí en esto? Ayúdame. Serían 15, 20 minutos más. Son 8:30. 15, 20 minutos más. Ok, Hasta nos vemos, ¿no? Está bien. Porque eso es algo importante, que nosotros podemos saber esto. Y nosotros podemos ver como una realidad al final. Dice la Biblia, y lo dice bien claro, todo lo que vamos a sembrar, eso también se hará. Y eso es lo que está diciendo ahí. El impío va a recoger la impiedad que siembre. La impiedad que siembre. Y desgraciadamente, la historia, voy a poner un ejemplo. Aquí en este país, los niños se crían en la iglesia. Y gracias a Dios quizás no sea nuestra iglesia de Jayalía el mejor ejemplo de eso, pero desgraciadamente muchas iglesias sí lo son. Los niños están en la iglesia, los juveniles están en la iglesia. Cuando hacen así con los 18 y se montan en el carro y se van a la universidad, pican la escuela. Allá a los 35, 40 años, cuando se dieron 50 trastazos en su vida, entonces regresan. Y yo creo que lo hacen con sinceridad, no los estoy criticando, gracias a Dios que regresan porque eran cristianos, pero no regresan con las manos vacías. Regresan con las consecuencias
de lo que se buscaron por ahí. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo estaba en Cuba y iban los grupos de americanos, de iglesias americanas que iban a Cuba a ayudar, la historia, el testimonio personal del 90% de los que iban de 40 a 50 años era la historia que les estoy contando. Yo me crié en una iglesia, en la escuela dominical, me alejé y después regresé al Señor. Y regresaron con sinceridad. No es que sean hipócritas ni cosas por el estilo, regresaron con sinceridad. Pero de nuevo, no regresaron con mano vacía, regresaron con las consecuencias de lo que sembraron y se llevaron. Y sí son fieles después hasta el final al Señor, pero se llevaron un caminito de consecuencias por el camino. Dice el 12, ¿qué me lee del 12 al 15? Los opresores de mi pueblo son muchachos. Sigue, sí. Dale, hermano. Dale. Y mujeres se señoraron de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Lo ven ahí? Injusticia social. Ahí está, injusticia social. Dice que majaban las casas de los pobres, que afligían a las personas, y está hablando de los gobernantes de Israel, que eran responsables, porque no cabe duda que el gobernante es responsable de lo que pase en el país. El gobernante es responsable de lo que pase en el país. Y para qué hablar de la historia, si nosotros la conocemos muy bien. Pero qué importante es que nosotros sepamos esto. Y ahora yo quiero saber esto. Yo quiero que lo podemos llevar al nivel del país, como dice aquí, a nivel de la nación, pero lo podemos llevar a nivel de una iglesia. Pero lo podemos llevar a nivel de un hogar. Un hogar. ¿Quién es el que dirige el hogar? Según la Biblia, es el hombre. Y si el varón no guía a la familia por el camino de Dios, dando el ejemplo y poniendo el pie adelante, Es un desastre. no va a haber un resultado bueno. Y es responsable. Es responsable. Yo siempre lo digo, cuando yo hablo en el matrimonio, de consejería matrimonial y demás, yo siempre digo, Dios le puso un orden en la familia. Y ese es el orden que funciona. A lo mejor es cómodo, no es cómodo, pero ese es el orden que funciona. A veces no es cómodo para el hombre, a veces no es cómodo para la mujer, porque es mejor sentarse en un asiento y que la mujer haga lo que le dé la gana y que la mujer se pele y yo estoy tranquilo sentado en el asiento. Como decía la canción de Cuba, mi casa la que manda es mi mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo decía la canción? ¿No se la sabe? Dile, Eri, pues yo sí sé que tú sí te la sabes. Tú sí te la sabes, no me digas que... No me acuerdo segunda parte. No, no se acuerda. Qué mala memoria tiene él. Yo sé que empieza así. Dice, en mi casa la que manda la mujer, porque yo no tengo tiempo de eso. Y eso describe un hombre responsable. Era un chiste, era una canción de chiste, pero eso describe un hombre responsable. ¿Te das cuenta? Porque el hombre es responsable de lo que va a pasar ahí con la esposa, con la familia, es sencillamente responsable. El pastor es responsable de lo que va a pasar en la iglesia. El pastor es responsable de lo que va a pasar en la iglesia. Me perdonan los días cuando están aquí. No, ustedes son buenos cristianos. Pero yo estuve en una iglesia donde yo tuve que decirle diácono por diácono, que apuntar de la cara y decirle, de tal fecha hasta que yo vaya a esta iglesia, al que Dios le va a pedir cuentas es a mí, no a ti. Dice la Biblia. Al que Dios le va a pedir cuentas es a mí, no a ti. Al que Dios le va a pedir cuentas es a mí, no a ti. Y uno por uno, le tuve que mirar la cara y apuntarle con el dedo. ¿Sí? Porque es a mí que me va a pedir cuentas. Es a mí. No, dice un refrán allá del campo que la carreta no puede ir delante de los bueyes. No puede ir a la Ahora, qué triste o qué frustrante. Qué frustrante. Cuando viene un pastor y ha sembrado la Biblia, la enseñanza de la Biblia y todas las cosas, y después viene otro líder y la riega. Y la iglesia no hace nada. Dice la Biblia, y no quiero apretarme mucho el tema, pero estoy hablando de la responsabilidad del líder. ¿Qué es lo que dice aquí la responsabilidad del líder? Dice la Biblia bien claro, dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que tener un líder, pero es la iglesia la que tiene que mantener la verdad. Porque ningún líder es permanente. La iglesia sí permanece. ¿Entienden la diferencia? La iglesia va a permanecer hasta que venga Cristo. Los pastores venimos y nos vamos. O nos morimos, como quieran. Pero la iglesia se queda.
La iglesia se queda, y qué triste, qué frustrante es cuando después viene otro y le pasa por arriba a cualquier cosa. Y la gente se pone bravo, pero se quedan con la boca abierta. Y pasan cosas que no deberían de pasar. Tengan cuidado. Lo dice bien claro la Biblia. Y no cabe duda que hay una responsabilidad. Y Dios pedirá cuenta de esa responsabilidad y está hablando de eso. En el caso de Israel había injusticia social, que la empezaban los de arriba y después todo el mundo lo hacía igual. Todo el mundo lo hacía igual. Esa injusticia social fue tan profunda que después del regreso de ellos, cuando ellos regresaron del cautiverio, ellos nunca más fueron idólatras. De hecho, el pueblo de Israel nunca más ha sido idólatra. Aunque ahora dice que habían hecho no sé qué ídolo por allá por el sur. Pero por lugares donde se metieron la gente de Hamas. Yo no lo he visto, no me consta. Pero ellos idólatras nunca más han sido. Nunca más han sido. Pero cuando ellos regresaron del cautiverio, había justicia social. ¿Recuerdan lo que dice en los libros de Nehemías y Esdras? Dice ahí que habían tomado a siervos de israelitas, lo habían hecho siervos y no los habían dejado sueltos a los 7 años como tenían que hacerlo, como decía la ley. Y también estaban llenos de esa justicia social. Y qué importante que la Biblia enseña bien claro eso. Rápido, porque me quedan unos minutos. ¿Quién me lee los versículos que dicen adelante? Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Sí, pero un momentico. De nuevo, el país, ubíquense en el país. El país estaba por las nubes y todo el mundo bien, dice con cuello erguido, y está hablando ahora ahí de cómo andaban. Dice un comentarista que algunas de estas cosas que ellos estaban haciendo ahí, la palabra denota que hacían movimientos lascivos, y yo pienso hoy en día, nuestros jóvenes viven en medio de una juventud que es lasciva. ¿Saben lo que es lascivo? Ojos ¿Verdad? desvergonzados también. En los ojos también eran desvergonzados, la mirada. En los ojos. ¿Qué es lascivo? Lascivo. La lascivia. A ver, ¿qué cosa es lascivia? Lascivia. Ah, La lascivia era como el sexual, el deseo sexual que era. Cuando tú tratas de llamarle la correcto. atención sexualmente a una persona. Correcto, eso es lascivia. Lascivia es cuando las personas tienen una intención sexual, Es comportamiento. un comportamiento sexual y una intención sexual que no es la correcta, que no es la que Dios le agrada, que no es la correcta, que no es la que Dios le agrada. Por ejemplo, en público, uno no tiene que tener un comportamiento sexual ni con la pareja de uno en público, ni con la pareja de uno en público. Y yo estaba pensando, y yo decía, bueno, pero no importa, aquí todos son jóvenes igual. Y yo solo quería ser joven, porque es triste. Una de las cosas que a mí me avergüenza, eso que la gente dice, y lo voy a decir con todas las palabras, no puedo decir otra más. Tú has visto a gente que vayan por ahí y dicen que perrean, ¿sabes lo que es eso? Es cierto, se comportan como perros. Oye, eso es vergonzoso. Nosotros estuvimos en Dubái. Y allá en Dubái había un montón, en un lugar que había, en una noche nocturna, y había cantos folclóricos y demás de Turquía. Y pusieron música de este tipo, y había una bola de cubanos de 10 o 15 que se desbandaron, se subieron hasta arriba de la tarima, los bajaron. Y había que ver, era una perrera. Inmediatamente no tenías que hacerlo nada. A mí me daba hasta pena. Yo le decía a la gente que estaba conmigo, ¿verdad? Que aquí nadie diga que son cubanos. Digo que son de cualquier otro lado. De Ecuador. De Ecuador. Bueno, qué triste. Dice que esto denotaba, este comportamiento de las mujeres denotaba alguna de esas cosas. 17, sí. Por tanto, el Señor traerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Ajá, le caerá la cabeza. Era lo más vergonzoso que podía pasar a una mujer en aquel tiempo, que la pelaran el rap. Hoy en día se pelan el rap, pero bueno, era para aquel tiempo era una cosa vergonzosa. Dice, y que la desnudaran. Que cuando se la llevaron, cuando se fueron cautivos, se la llevaban sin ropa. Es decir, era lo que les iba a pasar. El contraste de cómo vivían con lo que les iba a venir. Sí. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. Sí.
las cofia, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos. Perdón un momentico. Todo eso significa todos los andariveles de las damas de aquel tiempo. Hay detalles ahí, pero no tengo tiempo para hablarlo. Pero eran todas las cosas que las mujeres se ponían. Todas las fanfarras. Ajá, me perdonan las damas, pero bueno, no sé cómo expresarlo. Pero todas esas cosas que las damas se ponen para ser bonitas. No. Tratar. Correcto. Correcto. Pero entiendan esto. Cuando usted lee el contexto del pasaje, no está diciendo que eso sea malo. Lo que está diciendo es que la actitud de vanagloria de ellas, que se mostraba a través de eso, lo hacía mal y lo iban a perder. ¿Me explico con lo que digo? No es que tener perfume y el tener una cosa u otra, no dice que fuera malo. Dice, voy a bajar la soberbia de las hijas de mi pueblo. La soberbia de ellas, que las hacía centrarse en todo eso, esa era la mala y lo iban a perder. No la gracia cuando dice, le estaba buscando los anillos y los joyeles de las narices. Y es los píxeles lo que están usando. Hoy en día se usa. Hoy en día se usa. Sí, correcto. Viene de los pelos. Termina Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar del cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Fíjese cómo se conecta cómo se conecta un capítulo con otro. Dice, tus varones caerán a espada. ¿Cómo empieza el capítulo 4? Lean. Echará a mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa solamente, permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Qué pasó? 7 No había hombres. 7 patrimonio. Mataron a los hombres murieron en la guerra, no había mujeres. Y había 7, había 7 problemas. Había un hermano en la iglesia que a cada rato se me acercaba y me decía, pastor, usted se ha la Biblia, que la poligamia no es pecado. Y yo decía, este viejo, ¿para qué quiere? Si no puede con la vieja que tiene, ¿para qué quiere defender otra? ¿Para qué quiere buscarse otra más? Pero oye, me lo dijo como otra vez, ya me tenía loco ya. Bueno, por falta de varones, porque los hombres murieron. Eso es lo que está diciendo. El país se quedó sin hombres. Y las mujeres estaban buscando quién las representara. Un hombre. Quién las ayudara a mantenerse. Bueno, en el tiempo el hombre era el que trabajaba, traía el alimento a la casa. Era el que les proveía de hijos. Incluso ellos le dijeron, nosotros vamos a comer nuestro pan. No vas a tener que gastar dinero nosotros. Pero ellos querían un hombre para tener familia, para tener hijos. Porque en aquel tiempo era algo hermoso, era algo bien visto. La mujer que no tenía hijos era una afrenta. Era una afrenta cuando una mujer no tenía hijos. Y entre paréntesis, hoy en día, tristemente, y no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, las damas, la familia, han tirado la maternidad. Eso se lo escuché decir a una mujer en una conferencia en inglés. Él decía, han tirado la maternidad al toilet. Esa fue la expresión que usó. La echaron en el inodoro, porque no quieren tener familia. No quieren tener familia. Y ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo en que estamos. Hoy estamos hablando de eso. No quieren tener familia. Hay muchos países donde la natalidad está decreciendo. Y entonces se meten los musulmanes y paren a chorro y se están haciendo mayoría. Y ellos no están apurados. Ellos no están apurados. Ellos tienen tiempo. Ellos no están apurados. Eso es uno de los métodos que ellos Y eso usan. pasa muchísimo en Es uno de Europa. los métodos. En Europa las familias no quieren parir. Y entonces están los musulmanes proliferando y proliferando. Ahora, en el Y Reino aquí Unido, querían hacerlo en este país Por también. eso quieren quitar como Sus cuando profesiones un bebé nace, querían quitar eso como que like, if you were born here, tú no vas a ser ciudadano americano.
Correcto. Porque vienen aquí, paran chinos con Correcto. montones y después Y van los para acá. americanos con todos Y los los derechos. mismos lo están haciendo igual. Con todos los mismos derechos. Los Entonces, musulmanes. entonces, ¿qué importante es eso? ¿Qué importante es eso? Para ese tiempo no tener familia era algo vergonzoso, algo malo. Entonces ya estaban buscando un hombre, aunque sea uno, para poder tener una familia, para poder tener una realización en su vida, porque los hombres habían muerto por la guerra y por todas las cosas que iban a venir allá a la nación. Hay detalles más que hablar de eso, pero el tiempo se me acaba. ¿Y qué más sigue diciendo? Tus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Ajá. Se da cuenta, desamparada, estaba buscando quitarse los propios de arriba y por eso lo hacían. Y sigue leyendo. Ahora miren cómo cambia el mensaje. Oigan este. Leo el 1 de nuevo. No, el 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ahí está. Es decir, primero les profetiza el desastre por su soberbia, pero inmediatamente después profetiza ¿qué cosa? ¿La venida de quién? ¿Quién es el renuevo? De Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el renuevo. Y está hablando del reino milenial porque dice en aquel tiempo. En Él está aquel dando tiempo. profecía futuro. En aquel tiempo, es decir, un tiempo posterior. Un tiempo posterior. Un tiempo que va a venir después de toda esta desgracia. Dice el comentarista que las cosas que se profetizan anteriormente se cumplieron en dos momentos. Como les dije al principio, se cumplieron cuando el sitio de los babilonios y después se cumplieron cuando en el 70, cuando destruyeron por completo a Jerusalén. Y las cosas que pasaron fueron horrendas. Pero les da una promesa. Les da una promesa. Va a venir el renuevo. Dice el comentarista, ¿por qué el renuevo? Fíjese, el renuevo porque no es una rama cualquiera. Es una rama nueva, fresca, viviente. La rama nueva en la vid es la que produce el fruto. Y ese fue Jesucristo. Y eso fue Jesucristo. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Yo recordaba el pasaje de Isaías 9 cuando dice, se llenará de gloria el camino del mar. Y Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Se refiere precisamente a la persona de Jesucristo que caminó a aquel lugar. Sigue leyendo. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devoción. Ahí está. Somos llamados santos cuando el Señor lave nuestras inmundicias. ¿Por qué? Con la sangre del renuevo, con la sangre de Jesucristo. Ayer estuve visitando con Alexis algunos pacientes que él les pide permiso y yo voy y les hablo de qué. Y como no es poco el tiempo que tengo, fui directo. Y yo siempre les decía, ¿sabe qué es lo importante? Lo más importante es que tú estás seguro que tus pecados Jesucristo los pagó en la cruz. Directo. Qué bueno que nosotros podemos saber eso. Somos santificados porque Cristo murió y pagó nuestros pecados. ¿Y qué más sigue diciendo? Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus congregaciones, nube de oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que él se llama. Porque sobre toda gloria habrá un desierto, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra la destrucción y contra el vencer. Y contra el vencer. Nos da una promesa de protección. Esa es la que nosotros tenemos cuando nos acercamos al Señor, cuando sabemos que Él va a estar con nosotros en cada uno. Al final tuve que correr porque el tiempo siempre me empuja. Pero bueno, el miércoles, el viernes me pasó lo mismo. Voy a empezar este miércoles, este viernes voy a estar. ¿De qué voy a hablar el viernes que viene? El libro. Está bien. Así que ahí los espero mañana. Pero voy a tocar un puntico interesante que se me escapó ahí de la semana pasada y quiero mencionarlo de esa forma. Pregunta. Yo tengo una cuestión, pero ya es otra cosa bastante rápida. Nosotros también estamos estudiando el libro de Oseas durante la semana. Y a mí me vino la duda porque cuando leo la primera parte de la genealogía que dice en el tiempo de Usías, Jotam y los otros reyes se menciona lo mismo que en el libro de Isaías del capítulo 1. Pero nosotros nos damos cuenta que dice que Judá todavía es justa. Y nosotros sabemos que Isaías está hablando al reino de Judá y Oseas habló de Israel, porque eran separados el norte y el sur en ese momento. Entonces nosotros estamos pensando, yo pensé
que primero se escribió el libro de Oseas cronológicamente hablando. Porque usted me dijo que tenía una Biblia cronológica. ¿Es así o eran la misma profecía al mismo tiempo, pero como eran regiones separadas no se sabía? No, es correcto, las dos cosas, pero Oseas, Joel y Amós, pero Oseas, antes de Isaías hay dos profetas menores. Y Oseas creo que es uno de ellos, no te lo puedo decir con seguridad. Hoy les iba a traer un esquema y no se los pude traer, pero después te lo doy, con el orden cronológico de todos los profetas, para que ustedes lo tengan. Pero una de las cosas que me ayuda a mí, por ejemplo, para leer los profetas, Isaías fue profeta para el tiempo de la caída del reino del norte. Para el reino del norte, aunque él profetizaba para los dos y profetizó para Judá. Pero él vivió para el tiempo de la caída del reino del norte. Y Jeremías profetizó para el tiempo de la caída del reino del sur. Y ahí yo he vivido y van cayendo los profetas en medio. Y entonces los tres profetas, Ezequiel y Daniel, profetizaron en el exilio. Y entonces los últimos tres profetas profetizaron al regreso. Sobre todo los dos últimos, Malaquías y Zacarías, profetizaron ahí al regreso del pueblo de Israel, ya después que ellos regresan, después de estar los 70 años en el exilio. Pero te lo voy a buscar, después se lo voy a leer. Pero sí, creo que sí, que sí él profetizó. A ver, otra pregunta. Y precisamente eso era una de las cosas que le iba a traer, pero con la Cardosa tiene la culpa. Pero la tengo en la computadora, es nada más que printearla. La tengo en la computadora, es nada más que printearla, me acordé que la tenía. A ver, ¿alguien más tiene la pregunta? Si no hay pregunta, ¿se entendió todo? No se entendió nada. No se entendió nada. Pero bueno, ahí le vamos. Está bien. Bueno, vamos a orar. Entonces mañana nos vemos. Y recuerden, el libro es un libro hermoso, profundo. Sí, fuerte de estudiar, pero yo sé que sí nos va a ayudar y les va a ser de bendición. ¿Está bien? Oramos. Padre, gracias por este tiempo, por este día. Ayúdanos en cada momento y dirígenos en este tiempo que vamos a compartir juntos. Padre, te rogamos que tú, Señor, nos ayude para aprender de la historia de tu pueblo, que puede ser para nosotros también una verdad y una historia en la que nosotros tenemos que vivir y tenemos que andar con cuidado. Permite, Padre, que nuestros jóvenes sean una luz, que hagan una diferencia. Y que, Padre Celestial, el enaltecimiento de ver un país bueno como este, el enaltecimiento de ver un país donde hay oportunidades como en este, el enaltecimiento de poder tener bienes materiales como en este país, que los jóvenes aquí un día podrán tener con tu bendición, nunca jamás haga que en ellos se enaltezca su corazón, sino que puedan vivir con humildad, glorificándote a ti, poniéndote siempre en primer lugar. Guárdale, cuídale y acompáñanos en todo. Por Jesús te lo ruego. Amén. Saludos a los hermanos que están en el más allá. Lamento que